Bienvenidas otra vez a mi canal, bienvenidas a las nuevas que se van sumando a este canal de crochet, historia y moda vintage. Hoy les grabo esta intro desde mi tienda vintage. Para los que no saben, tengo una tienda vintage, por eso insisto mucho con este tipo de moda. Y hoy les traigo el tutorial súper fácil, básico de este casquillo de crochet que está ahora en tendencia, pero que se va a seguir usando mucho tiempo más y se va a volver un clásico en nuestro armario. Vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidas, bienvenidos a mi mesa de trabajo otra vez. Vamos a utilizar para este modelo una aguja de crochet número 2 y un hilo de algodón número 5, que es para una aguja de crochet número 1, pero lo voy a poner doble, ¿de acuerdo? Así también me queda con un poco más de cuerpo el sombrerito. Vamos a empezar. Este modelo es súper sencillo, es para principiantes y también para gente que tenga un poco de conocimiento ya de ganchillo o crochet. Este modelo es muy básico, pero es un fondo de armario, o sea que es muy simple, pero es de los que siempre se van a usar. Vamos a empezar nuestra labor con una cadena, perdón, con una anilla de 4 cadenas cerradas con un punto deslizado o punto raso. Y vamos a levantar 2 cadenas, que va a ser nuestra primera vareta, y vamos a hacer 16 varetas, es decir, con nuestra cadena más 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien apretadito, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, vamos a cerrar nuestro círculo con un punto rasado y ya tenemos nuestra primera vuelta, nuestra base. Vamos a tejer en redondo, ¿sí? Hemos aprendido en algunos videos a hacer ya el tejido circular, así que vamos a seguir con esto. Vamos con nuestra segunda vuelta. En nuestra segunda vuelta vamos a levantar 2 cadenas y vamos a hacer una cadena más porque vamos a empezar a hacer una vareta, una cadena en toda la vuelta, ¿sí? Vamos a empezar a aumentar nuestro círculo. Una cadena, una vareta. ¿Ven? Una cadena, una vareta. Y así hasta completar nuestra vuelta. Bien, una vez que llegamos al final, vamos a hacer otra vez una cadena para que nos quede siempre intercalado una cadena y una vareta. Vamos a picar aquí y vamos a cerrar con un punto raso. Ya tenemos nuestra segunda vuelta. ¿Cómo va a ser nuestra tercera vuelta? En nuestra tercera vuelta vamos a hacer varetas dobles, que tenemos que hacer doble lazada. Entonces vamos a levantar 3 para la vareta doble y vamos a hacer una cadena más, porque ahora vamos a hacer varetas dobles en cada vareta de la vuelta anterior. Luego hacemos una cadena para separar. Aquí vamos a hacer un aumento más grande. Vareta doble, saco una cadena, 2 lazadas, cierro 2, cierro 2, cierro 2. ¿Ven? Me va a quedar un punto de V. Una cadena, una vareta doble, una cadena, una vareta doble, una cadena, una vareta doble. Y así voy a continuar hasta terminar toda la vuelta. Aquí tengo ya mi tercera vuelta casi terminada. Voy a llegar aquí al final con la última vareta doble y voy a hacer una cadena. Voy a picar en la primera vareta, que en verdad son mis cadenas que levanto para hacer la vuelta, y voy a volver a arrasar. Ya tengo mi círculo cerrado. Tengo que seguir aumentando en la base de mi gorro. Por lo tanto, la vuelta siguiente la vamos a hacer de esta manera. Vamos a levantar aquí. Vamos a seguir con las varetas dobles, vamos a hacer una cadena. Y ahora, en vez de picar, la vuelta anterior la picamos en cada vareta, ahora vamos a picar en cada hueco. ¿De acuerdo?
Vamos a hacer una cadena, una vareta doble, una cadena, ¿de acuerdo? Una cadena, una vareta doble, una cadena, una vareta doble. ¿Ven? ¿Sí? Y así voy a completar toda mi vuelta. Bien, y aquí lo tenemos, ya tenemos casi nuestra cuarta vuelta terminada. A ver, esta vareta doble me queda un poco floja. Vamos a hacerlo otra vez. Y una cadena y voy a cerrar mi vuelta. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo mismo, pero que voy a subir. Voy a arrasar para empezar en el hueco. Voy a subir mis 3, voy a hacer 1, 2, porque la siguiente vuelta lo que voy a hacer es, voy a continuar con mis varetas dobles, pero voy a hacer 2 cadenas entre varetas para aumentar el tamaño de mi red. ¿De acuerdo? Voy a seguir toda la vuelta de esta manera, aumentando, y va a ser el último aumento que voy a hacer. Las siguientes 3 o 4 vueltas, dependiendo del tamaño que quieran, si lo quieren más tipo casquete o si lo quieren más, más largo, van a ser van a repetir este mismo punto, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer 4 vueltas más, porque para mi largo, digamos, me va bien, y ahora les voy a mostrar cómo queda. Entonces, 1, 2, 3, 4. Nuestra quinta vuelta es una vareta doble, 2 cadenas, y luego vamos a repetir 3 o 4 vueltas más, que ya se nos va a empezar a cerrar el gorro. Vamos a ver ahora cómo queda. Bien, miren cómo me queda. Yo en este caso lo voy a parar aquí porque me queda bastante largo. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nuestra quinta vuelta era la que tenía vareta doble y 2 cadenas. Hice 3 vueltas más iguales para que se me vaya cerrando mi casquete. Y ahora lo que voy a hacer es la última fila, que voy a levantar una cadena. Y lo que voy a hacer es la vuelta final con medio punto para ya cerrar mi borde del gorrito. ¿De acuerdo? Voy a hacer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior, que me va a dar como una especie de elastiquito. Déjanlo bastante apretado para que esto les haga de sujeción en la cabeza. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este punto y ya tendríamos listo nuestro casquillo de red precioso. Bien, ya lo tenemos. Miren qué bonito que queda, qué prolijidad. Voy a llegar al final y lo que voy a hacer, como en todas las vueltas para finalizar mi tejido, voy a hacer un punto raso, voy a hacer una cadena para cerrar, voy a cortar la hebra del hilo, apretar bien el punto y, muy importante, con una aguja de crochet 2 números más pequeña de la que yo estoy utilizando para tejer, voy a meter la aguja, la voy a pasar por la parte trasera de los medios puntos del final del borde, voy a enganchar la hebra y la voy a perder entre los puntitos de atrás para que no me moleste, no se vea y no se me desteja nunca. Voy a cortar el sobrante y miren qué bonito nuestro casquillo de red en tendencia, que esto además, como las modas vuelven, a lo mejor se deja de usar unos años y en unos años más se vuelve a utilizar y ya lo tienen hecho y lo tienen de fondo de armario. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, que se pongan manos a la obra también. Les dejo también en la descripción de este video 2 tutoriales más de diferentes modelos de este casquillo que se está usando mucho, porque a las que se animen, a las que se atrevan, hay un modelo que es un poquito más avanzado, pero que igualmente tienen el paso a paso para poder hacerlo. Nos vemos en la próxima.